Buenos días, estamos otra vez aquí presentándoles el programa Las Verdades en Casa. Esperamos que ustedes nos pueden disfrutar porque realmente creemos que en estos tiempos hay que andar hablando muchas verdades porque mucha gente está preguntándose si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Entonces, como dijimos la última vez, comenzando nosotros, dijimos muy claramente, por tanto, por tanto, Yahvé Dios les dará una señal, y aquí una virgen considerará y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, consejero. Entonces, aquí estamos para declarar verdades, porque mucha gente ha hablado que Jesucristo es profeta, otros dicen que no pueden salvarnos, y realmente sabemos realmente que sin Cristo nada, Jesucristo no podemos hacer nada. Estoy aquí sentada con la pastora Sonia Sánchez y espero que ella tiene lo que les va a decir en esta mañana. Los saludamos, los bendecimos en este día tan precioso que el Señor nos ha regalado, hoy 15 de octubre, ¿verdad? Y lo que anhelamos en nuestro corazón es poder llevar hacia ustedes también la verdad, ¿verdad? De que Jesucristo reina, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que hay muchas corrientes en este mundo que dicen que Cristo no es el Señor. Hay muchas fábulas que se inventa la gente, ¿verdad? Y niegan la verdad de la palabra, niegan que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero la palabra nos enseña que es una realidad, la palabra nos enseña, y la verdad es que solo mediante la fe podemos creer lo que está escrito aquí. Podemos creer que Jesucristo vino en condición de hombre, pero fue perfecto. No hubo pecado en él fue santo. Y vino a cumplir el propósito por el cual el Padre lo mandó, que era salvarnos, redimirnos, reconciliarnos con el Señor. Y yo creo que no es correcto que mucha gente, ¿verdad, pastor, ande pensando que Cristo no es Dios, que fue un ministro, que fue un profeta. Eso no es correcto, porque la Biblia dice que tenemos que darle la gloria a Él. Aún el Padre le declaró y le dijo que le dio un nombre más excelente que todos los nombres, Amén, y amén. que ante Él toda rodilla se doblaría y que toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor. Entonces tenemos que anunciar la verdad de ahí, para confrontar esas mentiras, ¿verdad? Que Sí. andan por ahí. Es que muchas veces es entendible también para el hombre carnal, para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, reconocer que Jesucristo es el Señor. Muchos teólogos, ente humana, que se ponen a hablar cosas que no deben de decir, porque muchos no pueden haber creído también cómo es posible que un hombre venga y va a caminar en medio de nosotros como un ser humano, va a morir en la cruz y después se va a llamar Hijo de Dios. Pero para entender esas cosas uno tiene que tener realmente el Espíritu de Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios, tiene que creer en la palabra que Dios dejó escrito. Hay mucha gente que habla cosas que vean en su propia ignorancia, en su ignorancia. Pero uno que tiene el testimonio en su corazón y en su espíritu sabe realmente que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Si nosotros, es que también muchos también dicen, pero ¿cómo es posible? Nació de una virgen, sí, nació de una mujer, nació de una virgen. Pero debemos de recordar quién lo entró, no fue un hombre, fue el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Es el Espíritu Santo. Entonces unos también dicen, ¿cómo es posible que va a ser hijo y va a ser Dios? Bueno, yo te voy a traer un poquito de entendimiento hoy. Porque puede ser hijo y también puede ser Dios. Cuando se habla de hijo, se habla porque él vino en la carne, nació de la naturaleza de una mujer. Esta carne, aunque él vino sin pecado, pero ¿por qué también es Dios? Porque ¿quién lo entró? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces uno tiene que saber esas verdades, dejar que la gente te deje de engañar, escudriñar la palabra de Dios y pedirle al Señor que te ayude, porque realmente la palabra nos declara de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solo el Hijo de Dios, es Dios. Cuando nosotros leemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, habla de una sola cosa: Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y qué tremendo que pudo venir y habitar en medio de nosotros, pudo venir y enseñarnos lo del Padre, pudo venir y enseñarnos realmente quién es Él. Sonia. Sí, la palabra dice, ¿verdad? Que era una señal. Es que el hecho de que Cristo haya nacido en una virgen era una señal,
porque eso es algo que humanamente no puede pasar. Humanamente no Una puede mujer pasar. no puede concebir sola. No puede Eso concebir sola. Eso era una señal, eso era un milagro que Dios iba a hacer, y era más bien para que darle seguridad al pueblo de Dios, ¿verdad? De que Jesucristo venía santo, de que era un niño santo, de que era por disposición divina que ese niño había sido concebido. Y mucha gente no lo pudo creer, mucha gente, por eso la palabra dice en San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no recibieron. ¿Verdad? Porque el pueblo de Dios, en vez de verlo como una señal, lo ha puesto como algo que no puede suceder, algo o sea, que una fábula o qué sé yo, un invento, pero si la palabra lo dice es verdad, porque la palabra fue inspirada por Dios. Y la Biblia de Génesis, Apocalipsis habla de Cristo porque Él es el verbo de Dios. En el libro de San Juan dice que Él es el verbo. Él es el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Cristo Jesús vino en carne, fue concebido por el Espíritu Santo, pero vino en carne para mostrarnos el camino al Padre, para reconciliarnos con el Padre. Su nacimiento, su alumbramiento, todo, la palabra lo describe para alimentar nuestra fe, para que entendamos que lo que Dios hace, Dios no necesita las leyes humanas, sino que Dios se vale de sí mismo. Dios usa sus medios santos para cumplir sus propósitos. Y así ocurrió con Cristo Jesús. Él vino, ocupó de esa mujer, pero ¿cómo lo hizo? A su manera, de una manera santa, de que el Espíritu Santo viniera sobre ella y pudiera concebir y naciera ese ser tan maravilloso que aún los reyes del oriente, dice la Biblia, que vinieron y se postraron y se arrodillaron porque vieron la señal de que era un niño diferente, vieron la señal de que era una persona diferente que había nacido. Yo creo que eso es uno de los mayores testimonios de que realmente Él es el Hijo de Dios, que solo Dios pudo venir y nacer en su propia creación, que fue algo que uno se maravilla, uno se maravilla. Él vino y decidió, porque Dios es tan fiel, Pastora Sonia, y Dios es tan, que Dios no viola sus propias leyes. Uno dirá, entonces, ¿por qué no bajó del cielo de una sola vez? Pero Dios hizo este mundo para el ser humano. Entonces Dios fue tan fiel que Dios sabía que para venir a este mundo Él tenía que venir a través de lo que Él mismo hizo, de lo que Él estableció, de una mujer. Entonces Él dijo, ¿cómo voy a hacer para ir a salvar a esta gente? Tuvo que escoger una vientre santa, para nacerse como hombre y venir como hijo. Entonces, para mucha gente esto como parece ilógico, pero ¿quién va a estar pesando y teológicamente, científicamente, o como nosotros lo queremos llamar, o naturalmente, al Dios que hizo todo lo que existe y subsiste? Nadie. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es creer. Si nosotros vamos para San Juan, nos habla muy claramente en Primera de San Juan, donde los mismos discípulos, los mismos apóstoles dijeron esto, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocando el verbo de la vida. Ellos anduvieron con él. Entonces usted dijo, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, lo hemos tocado. Y ellos reconocieron que era el verbo de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, y eso os comunicamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Ellos estaban testificando, lo vieron, caminaron con él, lo vieron crucificado, lo tocaron, sabían que era el verbo de la vida, sabían que era el Hijo de Dios. Amén. Sí, dice que la vida estaba en el Padre y después fue manifestado en el Hijo. Entonces Jesucristo, por eso aún la misma palabra dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No podemos pretender estar bien con el Padre si rechazamos al Hijo. Eso es algo que hasta en la naturaleza humana se ve. Nadie puede
amar qué sé yo, a una madre, a un padre y odiar a los hijos, porque esa madre y ese padre no se van a sentir bien. No se van a sentir bien. Ningún padre se siente bien de que le menosprecien a su hijo, de que no amen a su hijo, o de que no respeten a su hijo. Por eso, para llegar al Padre necesitamos estar en comunión con el Hijo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Pero realmente queremos decirnos a usted, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador, es el Cordero que fue inmolado por todos nosotros, es el Hijo verdadero de Dios. En el Salmo 2 dice David, por inspiración del Espíritu Santo, él dijo muy claramente, él dijo, honran al Hijo para que no les aborrezca el Padre. Tienen que honrar al Hijo para que no les aborrezca. Si usted no honra a Jesucristo, usted no puede tener parte con el Padre. Nunca una persona que te venga a decir de que vamos a hablar de un Dios y poner al Hijo aparte están mal. Eso totalmente están mal. Sí, si nosotros están equivocados, literalmente están equivocados. Si nosotros vamos para ahí mismo en San Juan 2, San Juan 2:22. Dice muy claro, ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías, este es el anticristo, pues niega también al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Es muy fuerte lo que te estamos diciendo. Sí, porque hemos oído gente que aún yo he visto en internet, por eso también hemos decidido también hacer estos programas, que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo no te puede salvar. Y la palabra de Dios habla muy clara. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente aquel que dice que Jesucristo no es el Mesías. Jesucristo no es el Mesías. Tanto... este es el anticristo, pues niega también al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo también niega al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo también se declara a favor del Padre. Entonces, una persona que te dice a vos que Jesucristo no es el Hijo de Dios, está negando a Dios mismo. Se está negando a Dios mismo. Entonces la Biblia dice que es el anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Tratando de traer confusión a tu vida, tratando de que usted no logra la salvación que Cristo tiene por usted. Entonces usted no le puede creer. Es una persona anda totalmente errado totalmente. ¿Soña? Yo creo que sí. Alguien llega y llega con... Porque muchas personas pueden andar con la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero que digan la verdad de lo que está ahí. Y si alguien a usted llega y le dice, bueno, vamos a hablar de la palabra, usted primero pregúntele qué piensa, cuál es su pensamiento acerca de Cristo Jesús. Amén. Y ahí usted se va a dar cuenta si está bien o está mal. Porque el que pone a Cristo como profeta lo está rebajando, porque Él es el Señor de señores. Amén. No es solamente un profeta, no es un ángel. Cristo no es un ángel, los ángeles son creación de Dios. Y Cristo es Dios mismo. Y entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Ninguna persona puede ser salva si no es por medio de Jesucristo. Por eso no podemos aceptar doctrinas falsas que nieguen a Jesucristo como Hijo de Dios, porque entonces estamos condenando nuestras almas, porque solo mediante la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Solo mediante la sangre de Jesucristo. Él vino y pagó un precio por cada uno de nosotros, y solamente a través de la sangre de Cristo nosotros podemos ser salvos. Amén. Entonces, si vámonos también para San Juan 3, 23, y dice, y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Un mandamiento es una ley. Un mandamiento es algo que una persona dice, bueno, yo te estoy diciendo que tú tienes que hacer esto, porque esto es lo que se rige, es una ley, y si usted no hace esa ley, infiltra esa ley, usted está mal, porque no se puede infiltrar la ley de Dios, nunca se puede infiltrar. A veces si infiltramos la ley del hombre,
nos vamos para la cárcel. Si infiltramos la ley del hombre, nos metemos en problemas. Entonces, si infiltramos la ley de Dios, mucho más nos vamos a meter en problemas. Entonces la Biblia nos dice, y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Nos amemos unos a otros. Entonces, tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que creer primero. No hay otro camino para que usted llegue a Dios. No hay otro camino para que tú tengas una vida espiritual en abundancia. No hay otro camino. El camino que tenemos que reconocer primero es que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es una orden. Es una orden, es una ley, es un mandato. Sí. Es una orden que Dios dejó de que creamos en el Hijo. Tú no puedes, mucha gente quiere ir al cielo. Un día oí una persona por ahí que es muy poderosa, demasiado poderosa en los Estados Unidos, tiene mucha plata y ella dice que hay muchas maneras de salvación y realmente eso es una mentira, no hay otra manera. Dice que el hombre se puede salvar por muchas maneras. Si así hubiera sido, yo le voy a decir algo, si el hombre hubiera podido ser salvado por muchas maneras, en vano murió Cristo. Sí, no hubiera venido. No, en vano vino y en vano hizo todo lo que hizo. Porque aún si yo me puedo salvar por ser buena gente, de regalar toda la plata que tal vez uno tiene o hacer un sacrificio, estaría bien. En vano murió Cristo. Pero Dios es tan maravilloso que Dios sabía que tal vez el hombre quería entrar por otro medio. Entonces Él hizo, bueno, yo voy a poner un mandamiento. El único medio para poder obtener la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es solamente Él. Solamente Él. Entonces no se dejan engañar por la gente. No se dejan engañar por la gente. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 15. Dicen, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La única manera de permanecer en Dios es a través de Jesucristo. Uno no puede decir es que yo amo a Dios y no vivir conforme la ley de Cristo Jesús. No podemos decir yo, porque Jesucristo dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Entonces, si decimos que amamos a Dios, tenemos que caminar como Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo y reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él vino en condición de hombre, amén, sí, pero eso fue hasta que Él llegó a la cruz. Después de la cruz, Él recibió toda la gloria, Él recibió toda la honra, Él recibió ese nombre maravilloso en el que podemos orar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más, ninguna persona, por más plata que tenga, ninguna persona, ninguna imagen, nadie puede ser mediador entre Dios y yo. La única persona que puede interceder y que la Biblia dice que intercede por nosotros es Cristo Jesús. Él es el intercesor. Él es el intercesor que está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él padeció lo que nosotros padecemos aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, porque Él padeció todas nuestras cosas, todo lo que el ser humano puede sentir, todo lo que el ser humano puede pasar, de dolor, de aflicción, de prueba, de regocijo, de gozo, todas las circunstancias que el ser humano pueda pasar, Jesucristo las llevó en su carne. Y Él está como abogado delante del Padre a favor de nosotros. Aquí mismo en Juan, versículo, capítulo 4, 10, dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Quién demostró su amor por nosotros? Dios. ¿Cómo lo demostró? Enviando a su propio Hijo. Enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo demostró? Dios no demostró su amor dándome mucha plata, Dios me mostró su amor dándome lo material. ¿Cuál fue la esencia en que Dios mostró su amor por mí? Dios mostró su amor por mí enviando lo único que Él tiene, lo único que Él ama, su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo viniera a morir en una cruz, para que su Hijo pasara, vamos a decir, para nosotros una vergüenza, porque ningún ser humano, siendo Dios mismo, vino a ser vituperado,
mandó a su hijo a ser vituperado por el ser humano, por su misma creación, para poder salvarnos del pecado. Entonces se sacrificó su hijo por cada uno de nosotros. Eso fue la seña que Dios nos dio. Entonces, si Dios entregó su hijo por nosotros, ¿cómo yo voy a despreciar su hijo para poder llegar a él? Jamás. ¿Cómo voy a decir que no es su hijo? Jamás, tampoco. Porque entonces estaríamos mal. Estaríamos totalmente mal. Jesucristo es el camino, es la puerta que nos lleva a vida eterna. Es la puerta estrecha. Es la puerta estrecha Y que nos lleva a vida eterna. Él mismo dijo que son pocos los que entran por esa puerta, porque tal vez, como decía la pastora al comienzo, a la mente humana no puede concebir muchas cosas. Nosotros muchas veces no podemos entender cómo Dios puede hacer lo que hizo, pero Él lo hizo. Él lo hizo, amén. Él lo hizo. Y el Espíritu Santo nos da convicción de que así son las cosas. Él nos dice la palabra que Él nos da convicción de justicia. Y Cristo Jesús es la justicia de Dios. Cristo Jesús fue el que vino a pagar el precio y él se hizo injusto para que nosotros pudiéramos ser justos. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos redimidos del pecado. Entonces no podemos separar al Padre del Hijo o al Hijo del Padre, porque uno solo son, dice la Biblia. Imagínense que la misma palabra dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú no puedes vencer, y cuando hablo del mundo, estoy hablando de sistemas, los sistemas religiosos, religiosidad, estoy hablando de este sistema que el mundo nos ha dado. Porque si hablamos de mundo, también vamos a decir que pues todo mundo tiene su propio mundo, como nosotros hablamos aquí. Si hablamos, el homosexual tiene su propio mundo, la lesbiana tiene su propio mundo, los doctores tienen su propio mundo. Entonces, todo viene, es un sistema inventado por el hombre. Cuando hablamos de un mundo, hablamos de un sistema inventado por el hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Si tú quieres vencer el sistema, todo lo que el hombre ha inventado, es la única manera de creer en Cristo. Porque si tú crees en Cristo, tú vas más allá de lo que el mundo cree. Tú vas más allá de lo que el mundo cree. Entonces todo el mundo muchas veces vive en su propio mundo, pero hay un mundo y hay una cultura verdadera. Y ese mundo y esa cultura verdadera proviene de Cristo Jesús nuestro Señor. Para que el hombre pueda ser mayor de lo que ellos pueden realmente, lo que el hombre en sí puede vivir en su propio mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos vencer los obstáculos, la teología y todo lo que este mundo ofrece, o los mundos de cada persona, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque que es la verdadera cultura y el verdadero mundo. El reino de Dios. El reino de Dios. No voy a hablar de mundo, sino el reino de Dios. Sí, porque Cristo Jesús vino a implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Cristo hacía un milagro, Él decía: el reino de Dios se ha acercado. El reino de y Dios. el reino de Dios es perfecto, pero como dice la pastora, cualquier mundo que nos inventemos es imperfecto. Es imperfecto. Tiene defectos, tiene dolor, tiene debilidades, tiene muchas cosas que hieren al ser humano. Cualquiera que sea el que nos inventemos, cualquiera que sea el que hagamos a nuestro alrededor, va a ser imperfecto, pero a través de Cristo Jesús recibimos el reino de los cielos, el reino de Dios, y ese reino es perfecto. En ese reino Él enjuaga nuestras lágrimas, en ese reino Él nos sana, en ese reino Él nos hace más fuertes que el dolor, más fuertes que la aflicción, más fuertes que cualquier circunstancia que tengamos que pasar, porque si vemos el ejemplo de Cristo, dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz, Él tuvo gozo. Y eso es algo sobrenatural. Nadie puede estar en una cruz con su piel colgando, su sangre brotando por todo su ser, con todo el martirio que Cristo vivió. Y dice la Biblia que Él se quedó en la cruz por el gozo puesto delante de Él. Con el gozo puesto delante de Él. Y hay algo tremendo, que muchas veces, especialmente en el tiempo de Semana Santa, en diferentes partes del mundo, usted verá una gente martirizando y se golpean y se sangran y nunca podrán llegar a lo que Cristo llegó, porque la palabra de Dios dice muy claramente que sus huesos se veían, su carne estaba despedazada, todo su cuerpo era una llaga total. Tal vez tú te puedes golpear y te dar 2 golpes y te sale un poquito de sangre, pero nunca puedes llegar allá. Y aparte de eso, un gran problema tenés: no eres santo.
no eres sin pecado. Ujú. Tienes el montón de pecado. Entonces, ¿para qué martirizarse así? Si él fue uno que llegó sin pecado, santo, y decidió vivir esa vida, colgarse en una cruz. Es que Dios no recibe esos sacrificios. Dios no recibe esos sacrificios. Tenemos una mentalidad muy errónea, demasiado errónea. Y por eso que le estamos dándole gracias a Dios, no sé si la pastora Sonia, porque es un programa de media hora, siempre dándole gracias a Dios que ustedes sigan sintonizando este programa. Si usted lo ve por internet, Las Verdades en Casa. Ujú. Y vamos a estar hablando de muchos diferentes temas. Esperemos que podamos edificarte y que realmente, porque estamos hablando con Biblia y realmente usted puede ser edificado. Sonia. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima vez. Y Dios nos bendiga. Amén.